Hola a todos y bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos, el espacio donde exploramos las historias que nos erizan la piel. Y nos hacen cuestionar lo que queremos saber. Psycho. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro podcast. Y dejarnos un me gusta. Así nos ayudan a llegar a más amantes de lo desconocido. Prepárense. Porque hoy nos adentramos en un misterio que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. ¿Ven las estatuas cobrar vida? Esa es la pregunta. Hoy solo de pensarlo ya siento un escalofrío. ¿Y sabes qué es lo más intrigante? Que este fenómeno no se limita a una sola cultura o región. No. Encontramos historias de estatuas que cobran vida en todo el mundo. En todo el mundo hay relatos desde México hasta la India, Increíble. pasando por Filipinas, Vietnam, China, Canadá, Brasil. Es increíble. ¿Por qué crees que esta idea está tan presente en tantas culturas diferentes? Es una pregunta fascinante. A lo mejor en el fondo todos compartimos ese miedo atávico a lo inanimado que cobra vida, Claro. a perder el control sobre las cosas que creamos. Tiene sentido. Es como si las estatuas, al ser representaciones de figuras de poder, dioses, héroes o personajes históricos, encarnaran ese miedo de una forma aún más intensa. Imagínate por un momento que la estatua de un líder político o religioso de repente cobra vida y empieza a hablar. Sería un evento que sacudiría los cimientos de la sociedad. Totalmente. Sería una prueba irrefutable de que hay fuerzas que escapan a nuestro control, que la realidad es mucho más compleja de lo que creemos. Y quizá esa sea la razón por la que estas historias nos atrapan tanto. En el fondo queremos creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y comprender. Sí. Algo que desafía nuestra lógica y nos conecta con lo desconocido. Es como si en el fondo nos negara a renunciar a la magia, A la magia. al misterio. Exacto. Y esa búsqueda de respuestas, esa necesidad de encontrar sentido en lo misterioso, es lo que alimenta nuestra curiosidad y nos impulsa a seguir explorando estos temas. Y hablando de explorar, me he encontrado con casos donde las estatuas al parecer no solo cobran vida, sino que interactúan con las personas. ¿Has oído hablar de la estatua de la Virgen María en Vietnam, que según dicen, extendió una mano para tocar a la gente? Sí, ese caso se hizo viral hace unos años. Hay un video que supuestamente lo muestra, aunque la distancia de la cámara dificulta determinar si realmente se estaba moviendo o si se trataba de un efecto visual causado por el viento o la perspectiva. Es cierto, a veces la mente nos juega trucos y vemos movimiento donde no lo hay. Pero hay otro video que siempre me ha impactado, el del Santo Cristo de Saltillo en México. En ese se ve claramente cómo la estatua abre y cierra los ojos, Sí. mirando fijamente a la cámara. Ese video es uno de los más convincentes que he visto. La calidad de la imagen es buena y el movimiento de los ojos parece muy natural. Es difícil explicarlo como un simple truco de la luz o una ilusión óptica. Y lo que lo hace aún más escalofriante es que ocurre durante una misa con gente alrededor. Es como si fuera un video grabado en un lugar abandonado a altas horas de la noche. Exacto. Ese contexto le da una aura de misterio aún mayor. Y no olvidemos el caso de la estatua del payaso Ronald McDonald en Cuernavaca, México. Se dice que respondió a un joven que se quejaba de estar cansado. Esa historia me recuerda a las leyendas urbanas que circulan sobre los muñecos de ventriloquio. Siempre hay algo inquietante en figuras que representan a seres humanos pero que carecen de vida propia. Sin duda. Y lo interesante de la historia del payaso es que, según dicen, causó tal revuelo que terminaron retirando la estatua del lugar, como si hubieran querido evitar cualquier posibilidad de que volviera a cobrar vida. Pero no todas las historias son tan dramáticas. Hay casos en los que los movimientos son más sutiles, como un parpadeo o un ligero cambio de posición. Es cierto. Hay relatos de estatuas que tiran joyas, aplauden, bailan o siguen a las personas con la mirada. La variedad de estas manifestaciones es lo que hace que este fenómeno sea tan difícil de clasificar. Es como si viera un espectro de animación, desde lo apenas perceptible hasta lo completamente aterrador. ¿Y qué piensas de aquellos casos en los que las grabaciones no son tan claras? Por ejemplo, el video de la estatua en la India, que supuestamente tira las joyas que la adornan. La mala calidad de la imagen dificulta determinar si realmente se mueve por sí sola o si hay algún otro factor en juego. Claro, en esos casos es fundamental aplicar el pensamiento crítico. No podemos dejarnos llevar por la emoción o el sensacionalismo. Exactamente. Hay que analizar las pruebas con ojo crítico, considerar todas las posibles explicaciones antes de llegar a una conclusión. Y en el caso de las estatuas que cobran vida, hay muchos factores a tener en cuenta. La calidad de la grabación, la iluminación, la perspectiva, la posibilidad de montajes. Claro. La lista es larga. Es cierto. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, seguimos sin tener una explicación definitiva para todos los casos. Quizás nunca la tengamos. Pero eso es lo que hace que estas historias sean tan fascinantes, ¿no crees?
Nos confrontan con los límites de nuestra percepción, nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad. Totalmente. Y ahora adentrémonos en algunos de los casos más impactantes que hemos encontrado. Prepárense porque lo que vamos a contarles a continuación les pondrá los pelos de punta. No se lo pierdan. ¿Recuerdas la estatua del Cristo Redentor en Brasil? En 2018 apareció una noche con un enorme corazón rojo latiendo en su pecho. Sí. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Muchos creyeron que se trataba de un milagro. Al final resultó ser una proyección, una campaña para crear conciencia sobre las enfermedades cardíacas. Pero imagina el impacto que tuvo en quienes lo vieron en persona. Esa imagen tan icónica alterada de esa manera. Debió ser impactante. Hablando de imágenes impactantes, ¿qué me dices del caso de las estatuas de Buda en Malasia que cobraron vida durante una tormenta eléctrica? Esa historia es realmente escalofriante. Imagina. Un centenar de personas refugiadas en un templo durante una tormenta, un rayo ilumina el lugar y de repente las estatuas de Buda comienzan a moverse. Y es como una escena de película. Algunas moviendo los labios y el pecho como si respiraran, otras moviendo los dedos, incluso guiñando los ojos. Exacto. Según los testigos, todo quedó grabado en video. ¿Y qué pasó con ese video? Sería la prueba definitiva. Pues lamentablemente nunca ha salido a la luz. Quizá algún día aparezca y arroje luz sobre este misterio. Mientras tanto, nos queda la palabra de los testigos y la incertidumbre. Precisamente esa incertidumbre es lo que nos atrapa. Nos hace cuestionarnos qué es real y qué no lo es. Hay límites a nuestra percepción. Podría haber fuerzas que aún no comprendemos capaces de animar lo inanimado. Y si fuera así, cambiaría nuestra relación con las estatuas. Las veríamos con el mismo respeto, con el mismo miedo, con la misma curiosidad. Son preguntas que nos invitan a reflexionar, a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Ahora hablamos de un caso que nos lleva a Filipinas. Durante una procesión de Semana Santa, una estatua de Cristo crucificado movió la cabeza de lado a lado, y lo más sorprendente se quedó registrado en vídeo. Es cierto, la grabación es sorprendentemente clara. Se ve cómo la cabeza del Cristo se mueve con fluidez, como si estuviera observando a la multitud. Muchos creyentes lo interpretaron como un milagro, una señal divina en plena celebración religiosa. Por supuesto, la coincidencia con la Semana Santa le da un significado muy especial. Pero incluso para los más escépticos el vídeo es inquietante. Y hablando de inquietante, hay otro vídeo que me pone la piel de gallina cada vez que lo veo. Fue grabado en un templo budista en China y muestra una enorme estatua de Buda parpadeando. Sí, a pesar de la mala calidad de la imagen, se pueden distinguir unas manchas negras en los ojos de la estatua que se abren y cierran como si estuviera despertando. Es como si la estatua tomara conciencia de su entorno, observando a los visitantes del templo con una mirada milenaria. Una mirada que nos recuerda a nuestra pequeñez ante la inmensidad del tiempo y la historia. Y hablando de historia, hay un caso que nos recuerda que no todos estos sucesos se basan en grabaciones. Se cuenta que en Cuernavaca, México, había una estatua del payaso Ronald McDonald que respondía a las personas. ¿Te refieres a la historia del joven que se quejaba de estar cansado y la estatua le contestó? Esa misma. Es como una leyenda urbana, pero se dice que causó tanto revuelo que terminaron retirando la estatua. Como si quisieran evitar cualquier posibilidad de que volviera a cobrar vida. Es curioso cómo estas historias se repiten en diferentes culturas y épocas. Parece que hay algo en la figura del payaso que nos inquieta, que nos hace pensar en lo artificial imitando lo humano. Es cierto. Y esa inquietud se multiplica cuando esa imitación cobra vida propia. Pero no todas las historias son tan dramáticas. Hay casos en los que los movimientos son más sutiles, como un parpadeo o un ligero cambio de posición. Es como si hubiera un espectro de animación, desde lo apenas perceptible hasta lo completamente aterrador. Y en ese espectro, en esa variedad de manifestaciones, es donde reside la complejidad de este fenómeno. A veces, incluso con las mejores grabaciones, es difícil determinar qué es real y qué es producto de nuestra imaginación. ¿Y qué papel juega la psicología en todo esto? ¿Cómo influye nuestra mente en la percepción de estos eventos? Hoy entramos en un terreno fascinante. Nuestra mente está diseñada para buscar patrones, para dar sentido al mundo que nos rodea, y a veces esa búsqueda nos lleva a ver cosas que no están ahí, de interpretar la realidad de una forma que se ajusta a nuestras creencias o expectativas. ¿Te refieres a fenómenos como la pareidolia, esa tendencia a percibir formas familiares en objetos aleatorios? Exactamente. La pareidolia puede explicar por qué algunas personas ven rostros en las nubes, figuras en las manchas de tinta o incluso movimiento en una estatua que en realidad está completamente inmóvil. Claro, pero eso no explica todos los casos. Hay vídeos que, a pesar de su baja calidad, muestran movimientos que parecen desafiar cualquier explicación racional. Es cierto. Y ahí es donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. Podría ser que en algunos casos realmente haya algo más allá de lo que podemos explicar. Algún tipo de energía desconocida, una fuerza que escapa a nuestra comprensión.
Son preguntas que nos invitan a seguir explorando, a mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Y a recordar que a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, aún hay muchos misterios por resolver, muchos enigmas que nos esperan en la oscuridad. Y ahora prepárense para adentrarnos en la parte final de nuestro viaje. Les contaremos algunos de los casos más aterradores de estatuas que cobran vida captados en cámara, si se atreven. Aquí estamos ya en la parte final de nuestro viaje, a través de este misterio de las estatuas que cobran vida. Hemos hablado de casos intrigantes de videos que desafían la lógica e historias que nos hacen cuestionar la realidad misma. Pero aún nos quedan algunos relatos por compartir algunos de los casos más aterradores que hemos encontrado. Casos que nos recuerdan que a veces la línea entre lo sagrado y lo profano, entre lo divino y lo demoníaco, puede ser muy delgada. Precisamente, hay historias que nos hablan de estatuas que no solo cobran vida, sino que parecen manifestar una energía oscura. Una intención maligna. Exacto. ¿Recuerdas el caso de la estatua de la Virgen María en una iglesia de Italia? Se decía que lloraba lágrimas de sangre. Sí, ese caso causó un gran revuelo. Miles de personas acudieron a la iglesia para presenciar el supuesto milagro. Algunos lo interpretaron como una señal divina, una advertencia de la ira de Dios. Pero otros más escépticos creían que se trataba de un engaño, de un truco para atraer a los creyentes y obtener beneficios económicos. Es cierto, nunca se pudo comprobar la autenticidad de las lágrimas de sangre. Pero lo interesante es que independientemente de su origen, el fenómeno despertó una gran inquietud en la población. Es como si la imagen de una figura sagrada llorando sangre nos confrontara con nuestros miedos más profundos, con la posibilidad de que lo divino pueda manifestarse de formas terribles e inexplicables. Y hablando de miedo, ¿qué me dices del caso de la estatua del demonio en un museo de Praga? Se decía que cobraba vida por las noches aterrorizando a los vigilantes del museo. Esa historia siempre me ha parecido escalofriante. Imagina estar solo en un museo a altas horas de la noche rodeado de objetos antiguos y silenciosos y de repente sentir una presencia malévola, una energía oscura que emana de una estatua demoníaca. Se decía que la estatua se movía por las salas del museo, que sus ojos brillaban con un resplandor rojizo y que incluso se escuchaban susurros y risas macabras. Dicen que algunos vigilantes renunciaron a su trabajo incapaces de soportar la tensión y el miedo que les provocaba la estatua. Claro, es comprensible, ¿no? La idea de enfrentarse a una entidad demoníaca encarnada en una estatua es aterradora. Y aún más aterradora es la idea de que esa entidad puede escapar de su prisión de piedra y causar daño en el mundo real. Esa es la base de muchas historias de terror, ¿no? ¿No crees? La idea de que lo sobrenatural puede irrumpir en nuestra realidad, romper las barreras que nos protegen de lo desconocido. Y en el caso de las estatuas, esa idea cobra una fuerza especial, porque las estatuas son objetos inertes creados por el hombre. Y la idea de que puedan albergar una fuerza vital, ya sea divina o demoníaca, es profundamente inquietante. Es como si nos recordaran que a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, seguimos siendo vulnerables a lo inexplicable, a lo que escapa a nuestro control. Y que en el fondo seguimos buscando respuestas en lo misterioso, en lo que nos asusta y nos fascina al mismo tiempo. Exacto. Y esa búsqueda, esa curiosidad innata es lo que nos impulsa a seguir explorando, a seguir cuestionándonos, a seguir adentrándonos en las profundidades de lo desconocido. Y así, con esta última reflexión, llegamos al final de nuestro viaje a través del misterio de las estatuas que cobran vida. Esperamos que les haya gustado este recorrido por lo inexplicable, por lo que nos hace dudar de nuestros sentidos y nos recuerda que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse a nuestro podcast, dejarnos un me gusta y compartirlo con otros amantes de lo desconocido. Hasta la próxima y que la curiosidad les acompañe siempre en un camino.